En este caso nos dice de un conjunto de números mostrar el promedio de pares y el promedio de impares de un conjunto de números. Entonces eso es lo que vamos a remarcar acá. Vamos a entender primero qué es lo que tenemos y qué es lo que nos pide encontrar. Entonces yo lo voy a remarcar de la siguiente manera. Dice que tenemos un conjunto de números. Es decir, que vamos a ingresar números, entre ellos pueden ser positivos, negativos, diferentes de cero, lógicamente. ¿Y qué nos pide? Mostrar el promedio de pares y mostrar el promedio de impares. Entonces nos pide encontrar dos cosas. Lo voy a remarcar uno como promedio de los pares y el otro como promedio de impares. Quiere que encontremos esos dos resultados. Como sabemos, si van a ingresar números, podemos distinguirlos a los pares y a los impares, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar entonces, por un lado los pares y tenemos que encontrar su promedio. Vamos a tomar por otro lado los impares y también vamos a hallar su promedio. Eso es lo que nos pide entonces. Como ya hemos entendido qué nos pide, tenemos que ver qué tenemos que hacer para la introducción de datos. Acá, para introducir una cantidad de datos, vamos a leer la variable n. N para nosotros va a ser la cantidad de datos que vamos a ingresar. Por ejemplo, podríamos ingresar 8 números, entonces le damos n igual a 8. O podríamos ingresar 100 números, por ejemplo, entonces n sería igual a 100 y tendríamos que ingresar los 100 números. Entonces, como pueden ver, va a estar en función de n. Va a depender de cuánto sea el valor de n para que se ingresen esa cantidad de datos. Ahora, cada número que se va a ingresar lo vamos a llamar con la variable a. Es decir, el primer número que ingresa se va a llamar a, el segundo número que ingresa también se va a llamar a. Todos los números se van a llamar a en ese momento que sean ingresados. Entonces, esa variable a almacena el número a leer. Entonces, tenemos dos datos de entrada. N, como pueden ver, va a ser el primer dato que se va a leer. Y esta variable a va a tener que estar dentro del ciclo. Eso tenemos que ir entendiendo en este momento. Porque n se lee una sola vez, pero a se tiene que leer n cantidad de veces. Si n es 4, por ejemplo, entonces la variable a se va a tener que leer 4 veces. Entonces, esta variable va a tener que estar dentro del ciclo que va a realizar el número de vueltas de n. Entonces, si n vale 100, como les decía, a tiene que leerse 100 veces. Eso es lo que tenemos que entender hasta el momento. Ahora, antes de ver esto, ustedes díganme, ¿cómo encontrarían el promedio de pares? ¿Cómo encuentran el promedio de un conjunto de datos? ¿Qué es lo que realizan? ¿Qué deberíamos realizar? Por ejemplo, yo voy a poner aquí números. Aquí está el número 2, por ejemplo, el número 5, el número 6, por ejemplo, el número 11 y el número 4, pongámosle. Si yo le digo n vale igual a 5, y esos son los 5 datos que se van a ingresar. Esto no es una serie, tienen que tener claro eso. No es una serie, sino que es un conjunto de números que nosotros ingresamos al azar o lo que nosotros necesitemos analizar. Bien, entonces, estos serían los 5 números que ingresan. Es decir, la primera vez a vale 2, la siguiente vez también a vale 5. Cada uno de estos números se va a guardar con la variable a. Ahora ustedes díganme el resultado, el promedio de los pares, ¿cuánto les va a dar? Promedio de pares podríamos llamarlo así, PP, por ejemplo. Promedio de pares. ¿Cuánto les da el promedio de Dos, pares? 12. ¿12? Muy bien, 12, pero ¿cómo realizó usted para saber que ese es el promedio? O sea, ¿qué operaciones ha realizado para saber el promedio de mm, pares? Sumé Sumó muy bien. ¿Qué sumó? los pares. Ya, entonces, esa sumatoria de pares serían 2 más 6 más 4. ¿Y qué más realizó? Sería aplicar una división con los tres que ocupé de los pares. Ya, ¿cuánto le da entonces? 2 más Mm, 6 es cua- 8, más 4 es 12. ¿Y entre cuánto tendría que dividir? Entre 3 me Ya, daría 4. entonces el promedio de pares sería 4. 4. Bien, ese sería el promedio de pares. Aquí, perdón, esto estaba mal, lo voy a borrar. El promedio de pares es 4. Eso es lo que debería encontrar la computadora. Debería ser capaz, entonces, como pueden ver, de sumar primero los números pares, como pueden ver acá, y dividir entre 3. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver nosotros? Lo podemos ver de la siguiente manera, que el promedio de pares va a realizar en la parte del numerador una sumatoria.
una sumatoria de quién, de pares. Entonces aquí podríamos llamar, tiene que realizar una sumatoria de pares y dividirlo entre la cantidad de números pares que existen. De esa manera lo podemos plantear el ejercicio, porque recuerden que tenemos que hacer todo en función de variables para que el programa lo pueda entender. Entonces, esto SP va a almacenar la sumatoria de los pares. Si hay 3 pares, entonces lo va a sumar los 3 pares. Si hay 45 pares, lo va a sumar los 45 pares. El contador de pares, ¿qué va a hacer? Va a ir contando cuántos pares son. Si son 3 pares, entonces lo va a dividir entre 3. Si son 45 pares los que ha contado, entonces aquí lo va a dividir entre 45. Esos son los datos que necesitamos porque necesitamos saber la sumatoria de pares y la cantidad de pares para poder encontrar el promedio de pares. Algo similar sucede con los impares. 5 más 11 sería 16 y en este caso, lo voy a anotar acá, promedio de impares, lo vamos a llamar PI, por ejemplo. ¿Cuánto sería para este ejemplo? Sería sumar los dos números impares que existen, que son 5 más 11. ¿Y esto entre cuánto tendríamos que dividirlo? 2. Entre 2 porque solamente son dos impares. Entonces, aquí les va a dar 5 más 11 es 16. 16 entre 2 les va a dar 8. Ese debería ser el resultado. ¿Cómo lo podemos plantear en forma de variables esto? Vamos a decir que el promedio de impares va a ser igual a la sumatoria de los números impares. Podríamos llamarlo así, SI, sobre la cantidad de números impares, podríamos decirlo CI. Y listo, eso es lo que tenemos que hacer. Como pueden ver, necesitamos hacer sumatorias, contadores, para hallar el promedio. Entonces el promedio depende de dos variables, la sumatoria y el contador. Aquí también, el promedio de impares depende de dos variables, la sumatoria y el contador. Como pueden ver, necesitamos hacer estos 4 cálculos previos para encontrar los promedios al final. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí ya lo voy a anotar. Suma de pares es SP, como les decía. Suma de los impares lo vamos a llamar SI, como les decía acá en el ejemplo. El contador de pares lo vamos a llamar CP. El contador de impares CI. Y al final, una vez que encontremos las sumatorias y los contadores, vamos a poder encontrar los promedios, promedio de par, promedio de impar, realizando esa división entre su sumatoria y su contador. Esto va a estar dentro de una estructura cíclica, les decía, porque si n es igual a 5, entonces esto tiene que dar 5 vueltas. 5 vueltas tiene que leerse la variable a y analizar si es par o impar para sumarlo. Bien, voy a borrar todos estos gráficos para mostrarles todo el análisis que se tiene que hacer. Lo que les decía, si fueran estos 6 números, estoy cambiando acá de números. En este caso, el promedio de pares sería la suma de los dos pares que existen, que sería 14 más 4. Y dividirlo entre 2 daría 9. El promedio de los impares sería la sumatoria de esos 4 impares y dividido entre la cantidad de impares, que en este caso son 4, entonces daría 11. Estos son los resultados que deberíamos encontrar para este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Ahí están las fórmulas que les decía. Necesitamos hacer una sumatoria de pares y dividirlo entre la cantidad de pares que existen. Lo propio para el promedio de impares. Sumar los impares y dividirlo entre la cantidad de impares. Estas son las dos fórmulas que obtienen los resultados esperados. Pero ahora, ¿cómo hacemos una sumatoria de pares? ¿O cómo hacemos un contador de pares? Para eso vamos a recordar que para una sumatoria, recuerden, necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos que tener un valor inicial y un proceso para sumar. Entonces, la variable que va a ser la sumatoria en este caso va a ser SP. Entonces, SP tendría que ser igual a 0. Y aquí sería SP es igual a SP más la variable que se va a sumar. ¿Cuál es esa variable que se va a sumar? La variable que estamos analizando, la variable A en este caso. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Aquí lo voy a ir anotando porque está en la otra lámina. Aquí sería entonces colocar SP va a ser igual a 0. La sumatoria de P de los pares va a ser igual a 0. Y SP la próxima vez va a ser igual a SP más lo que se quiere sumar es la variable A. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para la sumatoria de los pares. Para los impares va a ser algo similar, pero ahora va a ser con SI. SI igual a 0, SI es igual a SI más A. El contador, ¿cómo se lo hace un contador? Un contador siempre inicia en 0. En este caso vamos a iniciar en 0 el contador. El contador de pares entonces sería de la siguiente manera. El contador de pares va a iniciar en 0, nos dice, como valor inicial. Y su proceso para ir contando es contador es igual a contador más 1. Como el contador se llama CP, entonces vamos a colocar CP
igual a CP más 1. ¿Por qué es CP más 1? Porque como va a ir contando, entonces inicialmente vale 0. Cada vez que encuentre un número par, va a ir incrementando más 1. Es decir, encontró un número par, entonces CP ya no vale 0, va a ser 1 ahora, porque le va a sumar más 1. Encuentra otro par, entonces 1 más 1 se va a hacer 2. Encuentra otro par, entonces 2 más 1 se va a hacer 3. Y así va a ir aumentando en una cantidad cada vez que encuentre un número par. De esa manera, entonces, tenemos que realizar esos valores iniciales y esos procesos. Veamos la siguiente lámina donde está hecho el análisis. Ahí está lo que les decía, SP igual a 0, SI igual a 0. Los procesos para sumar van a ser SP es igual a SP más A, SI es igual a SI más A. Y luego tendríamos que hacer para el contador. Contador de pares igual a 0, contador de impares igual a 0. Y sus procesos para contar para cada uno. CP igual a CP más 1, CI es igual a CI más 1. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. Lo que podemos ir resumiendo acá es que estos son valores iniciales. 1, 2, 3, 4. Estos valores iniciales recuerden que se coloca en la parte de arriba, antes que inicie el ciclo. Donde colocamos leer n, luego se coloca valores iniciales. Entonces, estos 4 valores iniciales van a aparecer en la parte de arriba en el diagrama de flujo. Ahora, este proceso para sumar, en este caso pares, vamos a tener que hacer alguna condición para saber si un número es par. ¿Recuerdan cuál era la condición para saber si un número es par? Habíamos hecho, creo, en la anterior clase. Con mod, algo con mod tiene que ser. Para números impares, Sí, números pares o creo que, impares. creo que era la división entera, división como no, su residuo creo que era, ¿no? Exactamente, su residuo. Eso es lo que vamos a analizar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a volver a analizar lo que les decía en ese entonces, pero ya aplicando para este ejemplo. Por ejemplo, si tenemos números impares, quienes para este ejemplo son el 3 y el 23, noten que si estos números impares, que en este caso sería la variable a, si lo dividimos a entre 2, sus residuos, ¿cuánto van a dar de los números impares? Van a dar 1. ¿Por qué? Porque son números impares. Quiere decir que su amo 2 nos va a dar igual a 1 para los números impares. Para los números pares, que por ejemplo son 14 y 4, estos serían las variables a. Y si lo dividimos entre 2, sabemos que todo número dividido entre 2 que es par, su residuo va a dar 0. Entonces, eso se va a cumplir siempre y cuando sea un número par. Subamos 2 nos va a dar igual a 0 para los números pares. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Si su residuo es 1 o es 0. Entonces, lo que vamos a preguntar aquí, como pueden ver, va a ser amo 2 es igual a 0. Si dice verdad, significa que el número es par. Porque recuerden que para los pares su residuo nos da 0. Entonces aquí estaría comparando 0 es igual a 0, estaría preguntando. Y la respuesta va a ser verdad siempre y cuando el número sea par. Caso contrario significaría que esto daría 1, por ejemplo, ¿no es? Para los impares, entonces sería 1 es igual a 0, falso va a decir. Entonces significa que el número es impar y vendría para el lado de falso. Ahora, lo que podemos ver nosotros es que si vamos a tomar el camino de verdad, aquí estarían ingresando los números pares. Y para los números pares, ¿qué tenemos que hacer? Esto tenemos que hacer. Sumar a los pares y también contar a los pares. Ahora, si se va a ir para el lado del no, significa que vamos a estar por el lado falso. Significa que es impar. Para el lado de impar vamos a tener que sumar para los impares y contar para los impares. Entonces, como pueden ver, se va a distribuir en dos caminos diferentes. Para los impares vamos a sumar y vamos a contar. Para los pares lo propio, vamos a sumar y vamos a contar. Y de esa manera ya vamos a poder obtener los resultados que necesitamos para la sumatoria y el contador, para la sumatoria de impares y el contador de impares. De esa manera lo ordenamos y al final ya vamos a poder realizar el cálculo en el diagrama de flujo. Antes, esta parte tenemos que entender muy bien cómo se lo ha realizado. Simplemente con esta condición hemos podido distinguir que se pueden dividir en esos dos grandes grupos que son pares e impares. Ordenamos para cada uno su sumatoria y su contador. Y listo, ya tendríamos esos 4 resultados que necesitamos para hallar el resultado final que nos pedía, que era el promedio. Entonces acá vamos a leer n, porque necesitamos saber cuántos números se van a ingresar. Entonces lo primero que se hace es leer n en este caso. Luego, valores iniciales. Ahí están los 4 valores iniciales que les decía en una lámina anterior. El valor de la sumatoria de par igual a 0, sumatoria impar igual a 0,
contador de par igual a 0, contador de impar igual a 0. Y el ciclo va a iniciar acá, para i igual a 1 hasta n. Es decir que este ciclo se va a repetir n veces. Si n es 5, 5 vueltas. Si n es 45, 45 vueltas. Lo primero que vamos a hacer es leer a, porque ese es nuestro objetivo. Leer el primer número, identificar si es par o impar. Si es par, lo contamos para los pares y lo sumamos para los pares. Caso contrario, si es impar, lo sumamos para los impares y lo contamos como un número impar. Eso es lo que se va a hacer. ¿Cómo se lo va a hacer? Con esta condición, no se olviden. Esta condición es la que ayuda a saber si el número es par o impar. Entonces, para este lado, recuerden que se van a ir los pares. Aquí están ingresando los pares, el número par. Y acá están ingresando los números impares. ¿A quién está analizando? A la variable a. De esa manera va a saber si a es impar o par y lo va a poder sumar o contar para, ya sea para el lado par o para el impar. Y al final, entonces, vamos a tener que ir acumulando esto, las sumatorias y los contadores, hasta que se acabe n. Una vez que se ha terminado de ingresar todos los valores de a, entonces en ese momento ya vamos a saber su sumatoria total de ese momento de los impares y su contador total de ese momento de los impares. Lo propio para el lado par. Cuando termine de ingresar todos los números, ya vamos a saber cuánto es la sumatoria de los pares, el total, y el total del contador de los pares. Entonces, como ya vamos a conocer todos los resultados, es que podemos ya calcular el promedio de esta manera. Promedio de los pares es igual a SP sobre CP. Sumatoria de pares sobre el contador de impares. El promedio de impares es igual a la sumatoria de impares sobre la cantidad de impares. Y entonces ya podemos mostrar esos dos resultados al final. Entonces, de esa manera se lo realiza el diagrama de flujo para este ejemplo. Bien, vamos a hacer la prueba de escritorio para que quede claro y para que vean cómo va funcionando el diagrama de flujo y verificar que esté bien. Ok, aquí están solo 5 números, aquí falta uno. ¿Qué número era? Enseguida vamos a fijarnos, ¿sí? Se ha borrado acá uno. Entonces, veamos la prueba de escritorio. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué dijo? Sí, Disculpen, no podemos hacer la codificación, perdón. Este, para, en el diagrama para poner en orden, primero se coloca los, después de poner leer n, Sí. eh, a veces medio que para ponerlo en orden me confundo a veces porque no es que al comienzo hacer entrada, proceso y salida y no sé cuál poner al comienzo, digamos. Pongo al comienzo la entrada, pero después ya a veces varía, uno está abajo, otro está arriba. eh, como en este caso, leer N y luego leer A. Sí, Muy bien, como les decía, en este caso leer N va a estar arriba y va a ser lo primero que se va a hacer porque necesitamos saber cuántos datos van a ser ingresados. No podemos poner aquí a continuación leer A porque va a depender cuántas veces se va a leer A, ¿de quién? De el valor de N. Entonces ahí podemos darnos cuenta que si n vale, por ejemplo, 5, a tiene que leerse 5 veces. Entonces no podríamos colocar acá leer a, luego leer a, leer a, leer a. 5 veces leer a. No podemos hacer eso. Porque imagínense que n vale 100, entonces tendríamos que colocar 100 veces leer a. Y eso no está bien. Para eso es que se va a colocar dentro del ciclo, porque dentro del ciclo nosotros vamos a poder dar n cantidad de vueltas a realizar los procesos. Entonces es por eso que leer a se va a colocar dentro del ciclo, porque esta variable a se tiene que leer n cantidad de veces. Está en función de eso. Por eso es que se lo coloca acá dentro del ciclo. entonces, hay o yo impar, digamos, si es que, digamos, A, digamos, me da un número y yo lo divido con 2 y si me da impar, va por la izquierda Exactamente. y tengo que volver otra vez porque me pide 5 veces, ¿no? Hasta que llegue a Eh, 5. sí, en este caso son 6 números. Aquí me falta uno ahorita, lo voy a completar.
Hagamos entonces la prueba de escritorio, realicémoslo para que se entienda mejor. Ahí está, n igual a 6. Estoy haciendo la lectura de n, entonces va a leer n igual a 6 el programa. Va a asignar estos 4 valores iniciales a estas variables, SP, SI, SCI, CP. Y al final vamos a colocar los promedios. Entonces, siempre tienen que ordenarlo de esta manera en la prueba de escritorio. Primero n, luego su contador, la variable que se va a ingresar, en este caso A. Luego ahí están sus sumadores, contadores, y al final los promedios, porque esto se va a encontrar al final. De esa manera lo podemos dar un poco de orden. Bien, como pueden ver, estamos acá en el diagrama de flujo. ¿Qué sigue? Ingresa a la estructura para, donde se va a realizar n cantidad de vueltas. Y la primera es vale 1, dice. Entonces colocamos 1. ¿Qué hace? Va a leer A. Entonces nos va a preguntar cuánto vale A, nos va a decir. Y nosotros le vamos a decir que A vale 3 la primera vez. Entonces ingresamos el valor de A. ¿Qué dice el diagrama de flujo? Va a preguntar si su residuo es igual a 0. El residuo de haber dividido 3 entre 2 nos da 1. Entonces estaría preguntando acá, ¿1 es igual a 0? La respuesta es no o falso. Uno de los dos, ¿sí? No o falso. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Significa que es un número impar y efectivamente es un número impar, lo ha identificado. Hace la sumatoria para los impares. SI va a ser igual a SI más A. Nos fijamos cuánto vale SI, actualmente vale 0. SI más A sería 0 más 3, y entonces S va a ser el nuevo valor de SI. Lo colocamos ahí, 3. Y aquí su contador dice, contador de impares es igual a CI más 1. Contador de impares será 0, entonces más 1 se va a hacer 1. Como pueden ver, ha sumado y ha contado como les decía. ¿Qué sigue ahora? La línea de flujo dice sacar el siguiente valor de I. El siguiente valor de I va a volver acá y ya fue 1, entonces ahora va a ser 2. Y cuando I vale 2, va a leer entonces el valor de A, que A vale en este caso 23. Entonces ingresa ese número 23. Y lo propio, va a preguntarle si es par o impar. 23 entre 2, su residuo da 0 o 1. Como es un número impar, va a dar 1 acá. Entonces 1 es igual a 0, falso. Entonces se va para el lado de falso o para el lado del no. Y va a sumar, como pueden ver, SI es igual a SI más A. Nos fijamos cuánto vale SI. SI vale 3 actualmente, pero SI más A se va a hacer 23 más 3 se hace 26. Y su contador va a ser CI más 1. Como era 1, ahora se hace 1 más 1, 2. Muy bien, saca el siguiente valor de I y ahora se va a hacer 3 y va a leer el siguiente valor de A, que en este caso es 1. Pregunta, 1 dividido entre 2, su residuo da 0. Como es un número impar, va a dar 1. Entonces, 1 es igual a 0, falso, o mejor dicho, no. Entonces, aquí va a ser SI es igual a SI más A. SI actualmente vale 26. 26 más 1 se va a hacer 27. 27. CI más 1, CI vale 2, pero más 1 se va a hacer 3. Entonces, ahí está, 27 y 3. Saca el siguiente valor de I. Para nuestro caso es igual a 4 y se va a leer el número 14, que eso nos decía el ejemplo. Pregunta, ¿14 es un número par o impar? Como 14 lo va a dividir entre 2, va a dar a 7 y va a quedar 0 de su residuo. Entonces aquí estaría preguntando, ¿0 es igual a 0? La respuesta es sí. Significa que es un número par y efectivamente 14 es un número par. Entonces va a encontrar el nuevo valor de SP. SP es igual a SP más A. Entonces SP más A, ¿cuánto sería? SP 0 más A sería 14. 0 más 14 sería 14. Como he encontrado un número par, entonces el contador de pares incrementa a más 1. Entonces 0 más 1 se hace 1. Como pueden ver, la sumatoria de pares ahora es 14 y ha encontrado un número par. Bien, saca el siguiente y ahora se hace 2, mejor dicho 5. Ingresa el número 4. Pregunta si es par o impar. Nos va a dar, ambos dos nos va a dar 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces SP es igual a SP más A. SP más A. 14 más 4, 18. Y su contador va a incrementar. Si era 1, ahora se hace 2. Saque el siguiente valor de I. ¿Cuánto es? Es 6. Y el valor de A es 17. Entonces 17. Pregunta, ¿es impar o par? Aquí sumamos 2 de 17 nos va a dar 1. Entonces 1 igual a 0, falso. Viene por acá y hace lo siguiente. SI más A le asigna ese nuevo valor a SI. Buscamos SI, vale 27. 27 más 17
se haría 44, lo anotamos acá. Y el contador que era 3, ahora se va a hacer 4. Saca el siguiente i, pero no puede sacar el siguiente i porque noten ustedes que ya ha llegado al valor de 6. Recuerden que i solamente puede ir hasta el valor de n. Eso dice el ciclo, ¿cierto? De 1 hasta n. Como n valía 6, entonces solamente puede sacar esos 6. Ya no ingresa, entonces para este lado va a venir por abajo y va a hacer este cálculo. SP sobre CP. Se va a fijar entonces el programa cuánto vale SP y lo va a dividir entre CP. 18 entre 2 entonces le va a dar 9 para, en este caso, a ver, 9 para el sumador de pares y el contador de pares. 18 entre 2 va a dar 9. Y este otro, el promedio de los impares sería SI sobre CI. SI sobre CI va a dar 11. Entonces aquí hay que cambiar de nombre. ¿Sí? Este sería el PI y este sería el PP. Solo me he equivocado en eso. Bien, entonces de esa manera podríamos comprobar, ¿sí? Recuerden que nos tenía que dar 11 y 9. Aquí estaba en esta lámina. A ver, vamos a ver. Lo que habíamos analizado era este. Promedio de pares 9 y promedio de impares 11. El último dígito a ingresar era 17. El último número, perdón. Entonces aquí yo lo voy a completar para que no falte. Ahí era 17. Y aquí está al revés, ¿cierto? Este es el promedio de impares y este es el promedio de pares. Bien. Entonces, de esa manera se obtiene el resultado. Ya hemos podido comprobar que efectivamente encuentra el resultado que deberíamos tener.